tal amigos? Regresamos en un nuevo bloque de programa Radicales Libres. Ahora nuestro compañero Daniel Tapia se reintegra al equipo de Libres y en esta oportunidad tenemos de entrevistado a Iván Valenzuela, que es uno de los dirigentes de la Juventud de Alianza País. Alianza País es el partido del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Binario, muchas gracias, Daniel, por este espacio. Uh-huh. Bueno, la pregunta inicial que tenemos es, ¿desde cuándo militas en la Juventud de Alianza País? ¿Cómo así decidiste militar por este partido y no otro? Bueno, este gran sueño ecuatoriano empieza más o menos hace 7 años, con la cabeza de nuestro líder máximo Rafael Correa. Es ahí donde me involucro también con la militancia después de haber tenido un gobierno totalmente entreguista en el que el pueblo ecuatoriano en las calles manifestó su rechazo y fue sacado del gobierno. Y de ahí se presentó como candidato en ese entonces, en el 2006, el compañero presidente ahora, Rafael Correa, mostrándonos una hoja de ruta de un proyecto nacional, de un proyecto de reconstrucción del país, presentando 5 ejes de revolución, 5 ejes donde constaba la revolución constitucional, revolución ética, revolución productiva, revolución social y revolución de la soberanía. Esto marcaba, como les decía, la hoja de ruta en la construcción de un nuevo país, ¿no? De un país para todos, de un país incluyente, de un país que nos permita recuperar el autoestima, ¿no? Ahora, dentro de esta revolución ciudadana que trajo Correa y que lógicamente produce una transformación social que es una propuesta atractiva políticamente hablando para la población, en la cual ha sido reelegido 3 veces, aparece también esta llamada ley de medios. No quiero tocar este tema porque en el Perú estamos en un contexto en el que, bueno, el comercio compra despensa y en el que prácticamente estamos viviendo una especie de oligopolio mediático. Es decir, Ecuador aparece con su propuesta de ley de medios, ley de comunicaciones, en la que se hace una distribución equitativa, me parece, de los medios, y acá no vemos de la misma manera. Entonces hay una figura política contundente como la de Correa para ese tipo de aspectos, y hay una diferencia como Ollantumala. Ustedes como juventud de un partido oficial, ¿cómo ven esta posición de Correa que es diferente a la de Lucio Gutiérrez? Bueno, principalmente el contexto ecuatoriano en el tema de medios de comunicación era muy parecido a lo que ustedes pasan ahora acá en Perú. Los medios de comunicación, obviamente defensores de intereses de transnacionales, de intereses económicos, de intereses de banqueros, también funcionaban en el Ecuador de esa manera, respondían a esos intereses. Pero bueno, con la nueva constitución se marca una nueva hoja de ruta, una hoja de construcción de un país diferente, como les decía, y es donde se lanza y se plantea una ley justa de medios de comunicación, ¿En ¿no? qué consiste esa ley? Esta ley de comunicación principalmente, la parte fundamental de esta es la redistribución de las frecuencias, en la que el 30% tenga lo privado, el 30% tenga lo público y el 40% lo comunitario. Es una ley totalmente participativa para los sectores que nunca han sido escuchados en el país, una ley que permite alzar las voces de estos sectores y que no permite hacer un negocio de la comunicación, que eso es importante. En el Ecuador finalmente se está cambiando, que los medios de comunicación estén al servicio de la comunidad y no al servicio de intereses, ¿no?, particulares. ¿Cómo se viene implementando esta ley de medios, podríamos llamarla, allá? O sea, lo que a veces se cree acá, con lo que nos bombardean los medios tradicionales, es que, entonces Correa le está quitando, expropiándole los medios a los otros canales que estábamos viendo. ¿Cómo es que se implementa para que esa distribución equitativa que explicaba de 40% de las frecuencias, cómo es que la están implementando? ¿Qué sucede con los medios privados que de repente tenían 70 o más porcentaje de las frecuencias? ¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo es que se implementa? Bueno, principalmente cuando se eleva a nivel constitucional, se debate en la Asamblea, esta ley de comunicación es aprobada por la mayoría de la Asamblea, pues poco pueden hacer los medios de comunicación tradicionales o los medios de comunicación privados, sobre todo cuando tienes una ciudadanía movilizada, una ciudadanía que responde a los intereses colectivos, que está politizada y que sabe respaldar la intención política de un presidente que también responde a los intereses colectivos. Es un poco más fácil poder plantear estas leyes, ¿no? Poder hacer posible estas leyes. Entonces, ante las mayorías del pueblo, ante una ciudadanía movilizada, ante una ciudadanía politizada,
poco pueden hacer los que siempre manejaron el país en este sentido, ¿no? y con los medios de comunicación. Entonces, ahora, de que esto va a ocasionar problemas porque aún no se da, está aprobada la ley, pero aún no se da el tema de la redistribución de las frecuencias, entonces esto va a tener muchos problemas y obviamente va a tener, mediáticamente vamos a ser golpeados, pero si tenemos una ciudadanía que sepa hacer que se respete esta ley, que esté en las calles movilizada, haciendo que se cumpla lo que el pueblo ha exigido, pues tendrán que acatar a la voluntad de las mayorías, ¿no? Entonces no puede someterse al interés del capital o al interés de corporaciones de comunicación, el interés colectivo. Entonces Ecuador lo ha entendido muy bien en ese sentido y jamás nos dejaremos, en este caso, oprimir por esos pequeños sectores nuevamente, ¿no? Ahora, vamos cambiando de tema, ¿no? Y abriéndonos un poco, pero siguiendo, como siempre, en lo político que es Correa, ¿no? Él empieza una iniciativa llamada Yasuní, que es en la selva amazónica de Ecuador, y prácticamente era el producto bandera de Correa, digamos. No voy a explotar esa zona porque simplemente tengo la teoría ambiental, ¿no es cierto? Y además defiendo esta propiedad que es petrolera, ¿no? Y lógicamente defender algo en un sistema capitalista en el que estamos es muy complicado. Y ahora se da esta aprobación de la Asamblea Nacional para precisamente explotar algo que me va a beneficiar económicamente, que es esta zona de Yasuní que bueno, ha sido el producto bandera. Entonces es traicionar tu propuesta para hacer algo, para hacer una iniciativa que lógicamente te va a traer beneficios económicos. Y Correa dijo, no, me siento traicionado en general por el sistema, porque finalmente ellos han sido los que no han dado esa compensación. Sí, básicamente como tú lo estás explicando, en este sentido, principalmente nosotros dentro de la Constitución, es la primera Constitución en el mundo que le da derechos a la naturaleza. A nosotros nadie nos puede tildar de que no somos ecologistas, que no somos ambientalistas, somos profundamente revolucionarios, profundamente comprometidos con la naturaleza, pero Ecuador, como tú lo mencionabas, Ecuador hace 5 años lanzó el presidente la propuesta de mantener el petróleo bajo tierra en este territorio del Yasuní-Teté. Yasuní-Teté, las siglas es Iputini, Tambococha y Ispingo. Entonces, Ecuador lanza esta propuesta al mundo, ni siquiera a solo el territorio ecuatoriano, sino lanza una propuesta al mundo de que el mundo sea corresponsable con el Ecuador y con la naturaleza, sobre todo de preservar una zona con una de las mayores biodiversidades del mundo. Entonces, cuando Ecuador, después de 5 años de una campaña mundial, de invertir muchísimo dinero de los ecuatorianos en una campaña ambiental de preservación de este territorio, no solo ecuatoriano, de esta reserva ecológica mundial, el Ecuador se siente traicionado por el mundo, por los países que más han aprovechado sus recursos. El Ecuador se siente traicionado porque no han sido corresponsables con esta propuesta, y el Ecuador, siendo un país soberano y con sus recursos y manteniendo esa soberanía, tomó la decisión de explotar ese petróleo, pero con el mayor cuidado, principalmente no entregando esta reserva a una transnacional que lo único que hace es explotar el crudo y no importa en qué condiciones, sino primero explotar con una empresa nacional para tener mayor control sobre esa explotación, que es una explotación responsable, que cause el menor impacto posible. Va a ser explotado el 1%. El 1% de ese sector, que es una zona bastante grande, va a ser explotado apenas el 1%, pero es algo que nos va a permitir a nosotros cambiar de ser un país extractivista a cambiar a un cambio de matriz productiva. Es un recurso que no podemos dejar de percibir. Y la revolución precisamente es eso, la revolución mientras ponemos a pensarnos en que si explotamos o no, si dejamos de percibir esos recursos, hay gente que se está muriendo de hambre y hay una necesidad con la gente, y esa es la responsabilidad que tiene este gobierno y esa es la responsabilidad que tiene la ciudadanía en Ecuador con esa gente, con la gente que se sigue muriendo de hambre, y que muchas veces muchos ecologistas de barriga llena, como así los llamamos, que nunca han sentido la pobreza, nunca han sentido la miseria, porque no la han vivido, porque no la entienden, simplemente critican ahora esta propuesta. Yo digo, en 5 años. ¿Qué hicieron ellos en esta propuesta? Yo digo, en 5 años, ¿por qué no fueron a las embajadas de los países que más explotan sus recursos a hacer una propuesta para que se apunten y se sumen a la campaña responsable del Ecuador?
nunca tuvieron una posición y ahora después de 5 años mediatizan y claro, los medios de comunicación hacen eco de todas esas propuestas para desestabilizar un gobierno. Hay que tener en claro que acá en Ecuador no está en juego solamente el tema del Yasuní, está en juego un proyecto político. Entonces, hay que estar claro el trasfondo que tiene mucha de la gente que se abandera ahora de ser ecologista, de llamarse ecologista, qué intereses particulares tiene. Porque la corresponsabilidad tenía que haber venido desde mucho antes. 5 años hubo para que el mundo... ¿Qué porcentaje se logró recabar de ese, bueno, de ese fondo? Ecuador más o menos... explotando el Yasuní, sin explotar el Yasuní, explotando el Yasuní más o menos 10.000 millones de dólares. Sería lo que percibiría el país, que es un ingreso bastante importante para industrializar nuestro país y hacer un cambio de matriz productiva, y más o menos alrededor de 3.000 millones fueron los que se recabaron. Entonces ni siquiera se llegó al 50% en 5 años, eso da claras muestras que los países que más consumen sus recursos, que más daño le hacen al medio ambiente, no fueron corresponsables con una propuesta profundamente ambientalista del Ecuador lanzada hacia el mundo. Hay el Festival Mundial de la Juventud que va a desarrollarse en Quito en diciembre. ¿Puedes comentarnos así? Así es, bueno, el Festival Mundial de la Juventud se va a desarrollar esta vez en Quito del 7 al 14 de diciembre. Esperamos recibir alrededor de 8.000 delegados internacionales, más 5.000 delegados de Ecuador, alrededor de 12.000 jóvenes progresistas, antiimperialistas, con una consigna clara, repudiando el bloqueo de Cuba. Estamos trabajando en eso. Está la compañera Luisa Pazmiño como presidenta del Comité Nacional Preparatorio en Ecuador. Cada país tiene su Comité Nacional Preparatorio y es importante que cada país se sume a esta propuesta, a este festival mundial, se organice dentro de cada CNP de sus países y puedan venir a Ecuador. Los esperamos con los brazos abiertos para que hacer de este festival una fiesta revolucionaria, una fiesta de izquierda, mostrarle al mundo que este proceso latinoamericano, que este proceso que no es solo ecuatoriano, este proceso latinoamericano da pasos firmes y vamos a demostrar lo mejor, ¿no?, como región. Ahora, para ya dar pase al fin de la entrevista, ¿dónde pueden ubicar a la Juventud de Alianza País las informaciones que tú nos has comentado? ¿Tienen página web, página Twitter, Facebook? Sí, existe la página web que es Movimiento Alianza País. Esa es una www.movimiento Alianza País. Entrando a la página, esa es la página oficial del movimiento, van a encontrar un link que dice Juventud País, J País. En ese link pueden encontrar toda la información acerca de las juventudes de Alianza País, del partido de Rafael Correa, y tener toda la información al día de cuáles las actividades que se van desarrollando. También hay un link sobre el Festival Mundial donde está la información más detallada también. ¿Algún mensaje final que quieras dar? Bueno, que se sumen también, ¿no? Que la juventud de Perú se sume a esta propuesta revolucionaria, esta corriente revolucionaria que sopla por América Latina, ¿no? Que la militancia de Perú se sume, que politice a la ciudadanía, que el rol de la militancia es politizar a la ciudadanía y sumarse a esta gran construcción de una patria grande, ¿no? Bueno, entonces con esto damos fin al programa de hoy. Nos estamos viendo hasta el próximo miércoles. Muchas gracias y chau.